A lo largo de la historia, numerosas tradiciones filosóficas y espirituales han intentado responder una pregunta fundamental. ¿Por qué algunas personas parecen alcanzar sus objetivos con naturalidad mientras otras luchan constantemente sin obtener resultados? Una de las respuestas más intrigantes proviene de una idea conocida como la ley inversa. Según este principio, cuanto más desesperadamente perseguimos algo, más difícil resulta obtenerlo. Por el contrario, cuando dejamos de aferrarnos obsesivamente al resultado y aprendemos a confiar en el proceso, aquello que buscamos comienza a acercarse de manera natural. Esta enseñanza aparece en diversas corrientes de pensamiento, desde el hermetismo antiguo hasta ciertas interpretaciones modernas de la psicología profunda. Su mensaje central es simple pero profundo. La verdadera transformación no surge del control excesivo, sino de la capacidad de actuar sin apego. El paradigma del control. La mayoría de las personas han sido educadas para creer que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo constante, la planificación rigurosa y el control absoluto de las circunstancias. Desde pequeños aprendemos frases como: debes esforzarte más, no puedes relajarte, si no controlas todo, fracasarás. La vida es una lucha permanente. Aunque estas ideas contienen cierta verdad, también generan una consecuencia inesperada. Muchas personas terminan viviendo en un estado permanente de tensión. Su mente está constantemente enfocada en lo que falta, en lo que aún no ha llegado, o en aquello que podría salir mal. Paradójicamente, esta obsesión por controlar cada detalle produce exactamente aquello que intentamos evitar: ansiedad, estrés, bloqueos creativos, relaciones difíciles, sensación constante de escasez. La ley inversa sostiene que el problema no es el deseo en sí mismo. El problema aparece cuando el deseo se transforma en apego. La diferencia entre desear y aferrarse. Existe una enorme diferencia entre querer algo y depender emocionalmente de ello. Desear algo es natural. Querer una relación amorosa, buscar prosperidad económica, desarrollar una carrera profesional, alcanzar metas personales. Sin embargo, cuando una persona comienza a creer que solo podrá ser feliz si obtiene aquello que desea, surge el apego. En ese momento aparece una energía psicológica caracterizada por miedo a perder, necesidad de controlar, ansiedad constante, dependencia emocional del resultado. La atención deja de centrarse en el presente y pasa a enfocarse exclusivamente en el futuro. La vida se convierte entonces en un meta interminable. Seré feliz cuando consiga esto. Me sentiré completo cuando llegue aquello. Podré disfrutar cuando finalmente ocurra lo otro. Pero ese momento rara vez llega de la forma imaginada. Incluso cuando se alcanza el objetivo, suele aparecer otro deseo, otra preocupación y otra meta. El ciclo continúa. La naturaleza de la ley inversa. La ley inversa propone una observación aparentemente contradictoria. Muchas de las cosas más valiosas de la vida aparecen precisamente cuando dejamos de perseguirlas desesperadamente. Por ejemplo, el amor. Con frecuencia, las relaciones más significativas surgen cuando una persona deja de buscar obsesivamente pareja y comienza a sentirse plena consigo misma. La creatividad. Muchos artistas encuentran soluciones después de abandonar temporalmente un problema. Las mejores ideas suelen surgir durante una caminata, una ducha o un momento de descanso. El sueño. Cuanto más intenta una persona obligarse a dormir, más despierta permanece. El sueño llega cuando se abandona el esfuerzo. La felicidad. La felicidad rara vez aparece como resultado de perseguirla directamente. Surge cuando estamos completamente presentes en una experiencia. Estos ejemplos sugieren que ciertos procesos funcionan mejor cuando dejamos de ejercer presión sobre ellos. El estado interior crea la experiencia. Uno de los principios fundamentales de esta enseñanza es que la realidad que experimentamos está profundamente influenciada por nuestro estado interno. No se trata simplemente de las palabras que pronunciamos, tampoco de los deseos conscientes. Lo que realmente determina nuestra experiencia son las creencias profundas, las emociones predominantes, los patrones inconscientes, la percepción que tenemos de nosotros mismos. Una persona puede repetir constantemente: soy exitoso. Pero si en su interior siente miedo, insuficiencia y duda, sus acciones reflejarán esas emociones ocultas. La mente consciente puede intentar avanzar, mientras el inconsciente continúa operando desde el temor. Por eso muchas personas experimentan conflictos internos. Quieren algo con una parte de sí mismas, pero otra parte continúa resistiéndose.
El lenguaje del inconsciente. La psicología profunda sostiene que gran parte de nuestra vida está gobernada por fuerzas que permanecen fuera de la conciencia cotidiana. Muchas decisiones aparentemente racionales están influenciadas por experiencias de la infancia, traumas no resueltos, condicionamientos familiares, creencias heredadas, temores ocultos. Estas estructuras invisibles actúan como programas internos. Incluso cuando creemos estar eligiendo libremente, a menudo repetimos patrones antiguos. Por esta razón, el verdadero cambio requiere algo más que pensamiento positivo. Implica observar aquello que ocurre en las capas más profundas de la mente. El vacío como espacio de transformación. Una de las ideas más importantes de las tradiciones contemplativas es la importancia del vacío. La mayoría de las personas teme el silencio. Teme quedarse sola con sus pensamientos. Teme los momentos donde no hay distracciones. Por eso llenamos constantemente nuestra atención con redes sociales, noticias, trabajo excesivo, entretenimiento, preocupaciones. Sin embargo, es precisamente en el silencio donde comienzan a revelarse muchas verdades internas. Cuando la mente se aquieta, aparece la claridad, surge la intuición, se revelan emociones reprimidas, emergen nuevas posibilidades. El vacío no es ausencia, es potencial, es el espacio donde algo nuevo puede nacer. La resistencia interna. Cada vez que intentamos cambiar profundamente, encontramos resistencia. Esa resistencia puede manifestarse como procrastinación, miedo, dudas, confusión, autosabotaje. Muchas personas interpretan esta resistencia como una señal de fracaso, pero en realidad suele indicar que estamos acercándonos a algo importante. La resistencia protege estructuras antiguas de identidad. Cuando comenzamos a transformarnos, el ego percibe esa transformación como una amenaza. Por eso intenta mantenernos dentro de patrones conocidos. Aunque esos patrones produzcan sufrimiento, resultan familiares, y lo familiar suele parecer más seguro que lo desconocido. La paradoja de la confianza. Uno de los mayores desafíos consiste en aprender a actuar sin necesidad de controlar el resultado. La confianza no significa pasividad. No significa sentarse a esperar milagros. Significa realizar las acciones necesarias mientras se acepta que existen aspectos de la vida que escapan a nuestro control. La confianza implica hacer lo mejor posible, mantener una visión clara, actuar con integridad, soltar la obsesión por el resultado final. Esta actitud libera enormes cantidades de energía mental. La mente deja de luchar contra la realidad y comienza a colaborar con ella. Cuando soltar produce resultados. Muchas personas han experimentado momentos en los que una situación se resolvió justo después de dejar de forzarla. Esto ocurre porque la tensión excesiva suele reducir nuestra capacidad de percepción. Cuando estamos obsesionados, vemos menos oportunidades, escuchamos menos señales, tomamos decisiones impulsivas, actuamos desde el miedo. Al relajarnos, nuestra percepción se expande. Comenzamos a notar posibilidades que antes permanecían ocultas. No necesariamente porque el universo haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado. Y cuando cambia nuestra percepción, cambia también nuestra experiencia. La ley inversa nos invita a cuestionar una de las creencias más arraigadas de la cultura moderna. La idea de que todo debe obtenerse mediante control absoluto y esfuerzo constante. Según esta perspectiva, el verdadero poder surge cuando aprendemos a equilibrar acción y rendición. Actuamos con determinación, pero sin obsesión. Perseguimos nuestros objetivos, pero sin convertirlos en la condición de nuestra felicidad. Aceptamos el presente sin renunciar al crecimiento. Y comprendemos que muchas veces aquello que buscamos aparece justamente cuando dejamos de aferrarnos a ello. Carl Jung y la profundidad de la psique humana. Mientras muchas corrientes psicológicas se concentraban únicamente en el comportamiento observable o en los recuerdos personales, Carl Gustav Jung exploró territorios mucho más profundos de la mente humana. Según Jung, nuestra conciencia representa apenas una pequeña parte de lo que realmente somos. Debajo de la superficie existe un vasto mundo interior compuesto por recuerdos, emociones, impulsos, símbolos y patrones que influyen constantemente en nuestra vida. Para Jung, el crecimiento humano no consiste simplemente en adaptarse a la sociedad, sino en descubrir quiénes somos realmente detrás de las máscaras que utilizamos cada día. Este proceso fue denominado por él como individuación, el camino hacia la realización plena del ser.
La individuación no implica convertirse en alguien diferente, sino recordar aquello que siempre estuvo presente en nuestro interior. El inconsciente colectivo. Una de las contribuciones más conocidas de Jung fue el concepto de inconsciente colectivo. Según esta teoría, además del inconsciente personal, existe una dimensión más profunda compartida por toda la humanidad. En esta capa común se encuentran patrones universales que han acompañado al ser humano desde tiempos remotos. Estos patrones aparecen en mitos, religiones, leyendas, sueños, obras de arte, historias tradicionales. Aunque las culturas sean diferentes, muchas narraciones presentan símbolos sorprendentemente similares. Esto sugiere la existencia de estructuras psicológicas universales presentes en todos los seres humanos. Los contenidos fundamentales del inconsciente colectivo reciben el nombre de arquetipos. Un arquetipo no es una imagen concreta, sino un modelo universal que puede manifestarse de múltiples maneras. Entre los más conocidos se encuentran el héroe. Representa la capacidad de superar desafíos y transformarse a través de la experiencia. El sabio. Simboliza la búsqueda de conocimiento, comprensión y verdad. La madre. Representa nutrición, protección y cuidado. El niño. Simboliza inocencia, renovación y potencial. El guerrero. Representa disciplina, valentía y acción. La sombra. Representa los aspectos rechazados o desconocidos de nuestra personalidad. Estos arquetipos aparecen continuamente en películas, novelas, religiones y sueños. También influyen en nuestras decisiones y relaciones sin que seamos plenamente conscientes de ello. El encuentro con la sombra. De todos los arquetipos, la sombra ocupa un lugar central en el proceso de transformación. La sombra está formada por aquellas partes de nosotros que hemos rechazado, negado o reprimido. Puede incluir miedo, ira, envidia, vergüenza, deseos ocultos, heridas emocionales. Con frecuencia creemos que estos aspectos desaparecen cuando los ignoramos. Sin embargo, continúan actuando desde el inconsciente. Lo que negamos internamente suele manifestarse externamente. Por esta razón, muchas personas critican intensamente en otros aquello que no han reconocido en sí mismas. La sombra no es necesariamente mala. A menudo contiene talentos, creatividad, fuerza y potencial que nunca fueron desarrollados debido al miedo o al condicionamiento social. Integrar la sombra significa observarla con honestidad y asumir responsabilidad sobre ella. La sincronicidad. Jung también introdujo el concepto de sincronicidad. La sincronicidad describe aquellas coincidencias significativas que parecen conectar acontecimientos externos con procesos internos. Por ejemplo, pensar intensamente en alguien y recibir una llamada de esa persona. Encontrar repetidamente un símbolo relacionado con una situación importante de la vida. Descubrir información relevante justo en el momento necesario. Desde una perspectiva psicológica, estas experiencias pueden interpretarse como señales que llaman nuestra atención hacia contenidos importantes del inconsciente. Más allá de cualquier explicación espiritual, la sincronicidad nos recuerda que la realidad puede ser más compleja y misteriosa de lo que normalmente suponemos. La noche oscura del alma. Muchas tradiciones espirituales describen una etapa de profunda crisis interior conocida como la noche oscura del alma. Durante este periodo, las antiguas certezas comienzan a derrumbarse. La persona puede experimentar confusión, soledad, pérdida de sentido, desorientación, vacío existencial. Lo que antes parecía importante deja de tener significado. Las viejas identidades ya no funcionan. Sin embargo, esta etapa no representa un fracaso. Con frecuencia constituye una fase necesaria de transformación. Antes de construir algo nuevo, muchas veces debemos abandonar aquello que ya no refleja nuestra verdadera naturaleza. La noche oscura actúa como un proceso de purificación psicológica. Destruye ilusiones para permitir el nacimiento de una comprensión más profunda. La transformación del ego. Uno de los mayores obstáculos en el camino interior es la identificación excesiva con el ego. El ego cumple funciones necesarias, nos permite desenvolvernos en el mundo, tomar decisiones y construir una identidad. El problema surge cuando creemos que el ego representa la totalidad de quienes somos. Entonces comenzamos a defender constantemente una imagen de nosotros mismos. Buscamos aprobación. Tememos el rechazo. Necesitamos demostrar nuestro valor. Nos volvemos dependientes de la opinión ajena. La transformación interior implica reconocer que existe una dimensión más profunda que la identidad construida socialmente.
Cuando dejamos de aferrarnos a una imagen rígida de nosotros mismos, aparece una mayor libertad. El peligro del ego espiritual. Uno de los aspectos más interesantes del desarrollo personal es el riesgo de crear un nuevo ego bajo apariencia espiritual. Después de ciertas experiencias de crecimiento o despertar, algunas personas comienzan a identificarse con etiquetas como despierto, elegido, sanador, iluminado, más consciente que los demás. Paradójicamente, estas nuevas identidades pueden convertirse en una prisión tan poderosa como las antiguas. El ego simplemente adopta una forma diferente. La verdadera madurez espiritual no consiste en sentirse superior, consiste en desarrollar humildad. Cuanto más profundo es el conocimiento, mayor suele ser el reconocimiento de todo aquello que aún desconocemos. Las relaciones como espejos. Las relaciones humanas desempeñan un papel fundamental en el proceso de autoconocimiento. Las personas que nos rodean actúan como espejos. Reflejan aspectos conscientes e inconscientes de nuestra personalidad. Aquello que admiramos profundamente en otros puede señalar cualidades que deseamos desarrollar. Aquello que nos irrita intensamente puede revelar partes de nuestra sombra. Por esta razón, las relaciones representan oportunidades extraordinarias de crecimiento. No se trata únicamente de cambiar a los demás. Se trata de comprender qué están reflejando acerca de nosotros mismos. Cuando comenzamos a transformarnos interiormente, muchas relaciones cambian de manera natural. Algunas se fortalecen, otras desaparecen, y nuevas conexiones comienzan a surgir. La integración de los opuestos. Uno de los objetivos fundamentales del desarrollo humano consiste en integrar los opuestos presentes dentro de nosotros. Luz y oscuridad, razón e intuición, fuerza y sensibilidad, acción y contemplación, masculino y femenino. La madurez no consiste en eliminar una de estas dimensiones, consiste en aprender a equilibrarlas. La persona integrada no niega ninguna parte de sí misma, reconoce su complejidad y aprende a vivir en armonía con ella. Este equilibrio genera una sensación de coherencia interior que no depende de las circunstancias externas. Vivir desde la autenticidad. Al final del camino, la enseñanza central puede resumirse en una sola idea: vivir de manera auténtica. La autenticidad no significa perfección, no implica ausencia de miedo o dificultad. Significa actuar de acuerdo con la verdad interior. Significa abandonar máscaras innecesarias. Significa dejar de perseguir expectativas ajenas. La persona auténtica no intenta demostrar constantemente quién es, simplemente vive desde su esencia. Y precisamente por ello transmite una presencia más profunda, estable y genuina. La ley inversa, las ideas de Jung y las enseñanzas sobre la transformación interior convergen en un mismo mensaje. La verdadera evolución humana no surge del control absoluto ni de la lucha constante. Surge de la conciencia, surge de la observación honesta de uno mismo, surge del valor de enfrentar la sombra, surge de la capacidad de soltar aquello que ya no sirve. Cuando dejamos de perseguir desesperadamente la felicidad, comenzamos a descubrirla en el presente. Cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos, aparece la integración. Cuando abandonamos las máscaras, emerge la autenticidad. Y cuando aprendemos a confiar en el proceso de la vida, comprendemos que muchas de las respuestas que buscábamos fuera, siempre estuvieron esperando dentro de nosotros.